A lo largo del reinado de Isabel II se produce la sustitución de la economía propia del antiguo régimen por un sistema económico capitalista basado en la propiedad privada. Esto también afectará al ámbito agrario. En el antiguo régimen gran parte de las tierras no se podían comprar ni vender, debido sobre todo a dos circunstancias. En primer lugar, las tierras amortizadas, que pertenecían a una institución y no a las personas que en ese momento estuvieran en ellas. Son tierras eclesiásticas, de monasterios, conventos, parroquias, etc., y civiles, de los ayuntamientos fundamentalmente, y no se podían vender. En segundo lugar, las tierras vinculadas o mayorazgos, que pertenecían al linaje familiar y no a quien tuviera en cada momento el título, y tenían que transmitirse íntegras de un titular a otro. La eliminación de las trabas legales heredadas del antiguo régimen era una condición necesaria para liberalizar el mercado de la tierra. En consecuencia, a partir de 1836 se adoptaron tres medidas fundamentales. La primera, la supresión de los mayorazgos, que transformó los bienes vinculados a ellos en propiedades plenas y libres en poder del titular de la familia correspondiente. En segundo lugar, la abolición del régimen señorial, que transformó las tierras de los señoríos en propiedades plenas y libres de sus legítimos dueños. Y en tercer lugar, las desamortizaciones. Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían vender, hipotecar o ceder. Eran tierras que pertenecían a la Iglesia Católica y sus órdenes religiosas, y además los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. Aunque se dieron algunos precedentes a finales del siglo XVIII, el verdadero proceso de desamortización se desarrolló a partir de 1837, en dos fases, a cada una de las cuales se la conoce con el nombre del ministro que la decretó: la desamortización de Mendizábal de 1837 y la de Madoz en 1855. Vamos a ver en primer lugar la desamortización de Mendizábal. Como medida previa, en 1835 se disolvieron las órdenes religiosas y sus fincas se declararon bienes nacionales, es decir, propiedad del Estado. La desamortización de Mendizábal se inició en una etapa de gobierno progresista y consistió fundamentalmente en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia, por lo que se conoce también como desamortización eclesiástica. Sus objetivos, determinados por la crítica situación que atravesaba el país, primera guerra carlista y estado ruinoso de la hacienda, fueron esencialmente tres. En primer lugar, sanear la hacienda mediante la amortización parcial de la deuda pública. En segundo lugar, financiar la guerra civil contra los carlistas. Y en tercer lugar, convertir a los nuevos propietarios en partidarios de la causa liberal, que necesitaba apoyo social frente a la amenaza carlista. En cuanto a la desamortización de Madoz, se inició durante el bienio progresista e incluía todo tipo de tierras amortizadas, las de la Iglesia, que aún no habían sido vendidas, y las de propiedad municipal principalmente. La situación política y fiscal no era tan grave como en la etapa de la desamortización anterior, ya que la segunda guerra carlista no supuso tanto gasto como la primera, y el régimen liberal estaba más consolidado. Por consiguiente, además de reducir la deuda pública, se pretendía destinar parte de los ingresos obtenidos a financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para modernizar la economía, en especial la red de ferrocarriles. Para valorar el alcance real de las desamortizaciones basta con tener en cuenta que la extensión total de las tierras vendidas equivaldría a una quinta parte de todo el territorio nacional, o lo que es más importante, a la mitad de la tierra cultivable. Las consecuencias fueron, en primer lugar, económicas. Se aumenta la superficie cultivada, hay cambios en los sistemas de cultivos, se retrasa la industrialización puesto que se invierte en tierras y se mantiene la estructura de la propiedad agraria. Consecuencias sociales: consolidación de la burguesía agraria, empeoramiento de la situación de los campesinos por la pérdida de tierras comunales y el aumento de los arrendamientos. Consecuencias políticas: se consolida el régimen liberal porque gran parte de la nobleza acepta el liberalismo. Y culturales: abandono de conventos, monasterios, etc., expolio de obras de arte y cambios urbanísticos.